le dice a Dan que eliminará la grabación a cambio de que él se convierta en su novio. Dan acepta y por su pollo, en cierto momento estos llevan su relación más allá de los besos. Susie es constantemente bulleada por sus compañeros de clase debido a su peso. El único de sus compañeros que pareciera tener un poco de empatía por ella es Dan. Pues un día cuando Susie se cae en clase de gimnasia y sus compañeros empiezan a hacer bromas sobre su pecho, Dan es el único que no se ríe y cubre a Susie con su saco. Debido a esta y otras atenciones, Susie rápidamente se enamora de Dan. Sin embargo, un día una de las compañeras de Susie acusa a esta de haberle robado algo. Ahí Susie trata de negar todo e incluso le pide ayuda a Dan como para que éste la defienda y les diga a los demás que Susie no sería capaz de robarse algo. Sin embargo, ahí Dan la ignora por completo y deja que los demás sigan atacándola, acusándola de ser una ratera. Afortunadamente, Susie descubre las grabaciones de seguridad del salón y en esta se veía como la chica que la acusaba había escondido el objeto ella misma. Al verse descubierta, la compañera de Susie y hasta su maestra le dicen a esta que lo tome como una broma, cuando momentos antes ambas acusaban a Susie de ser lo peor. Debido a esto, Susie, muy enfadada, dice que llevará su caso a la dirección, pero al poco tiempo Dan la alcanza y le pide a Susie que no lo haga, explicándole que la compañera que la acusó estaba pasando por algunos problemas familiares. Lo anterior hace sentir herida a Susie porque pareciera que a nadie, ni siquiera a Dan, que es la persona de la que ella está enamorada, le importa su sentir. Precisamente por eso Susie se da cuenta que sus sentimientos hacia Dan nunca serán correspondidos. Por lo cual, en un acto de egoísmo, le dice a Dan que eliminará la grabación a cambio de que él se convierta en su novio. Dan acepta, pero le dice que serán novios a escondidas, porque claramente morro no quiere que nadie sepa que sale con Susie, o sea, se avergüenza de que lo vean con ella. Aún así, estos duran siendo novios 3 años y por su pollo, en cierto momento estos llevan su relación más allá de los besos. Sin embargo, Susie se aleja de Dan cuando escucha a burlarse de ella con sus amigos, diciendo que solo estaba jugando con Susie porque al final de cuentas se iba a ir a una universidad en el extranjero y no tenía nada que perder. Luego de no saber nada de Susie, varios años pasan, Dan se convierte en doctor, y aunque siempre dijo que no le importaba a Susie, la verdad es que estaba re enamorado de ella, al punto en que a pesar de todos estos años, Dan no había podido olvidarla. En cuanto a Susie, adelgazó y ahora tiene una hija de 6 años. Y un día cuando Susie va a llevar a su hija a un chequeo médico, resulta que Susie se da cuenta que el doctor que las atenderá es Dan. Debido a esto, Susie se cubre con un tapabocas. Susie se presenta con Dan como Nani, pues luego de tener a su hija, se había cambiado el nombre a Nani. Como sea, conforme pasan los minutos, no puede más y termina por salir corriendo junto a su hija. Dan queda todo sacado de onda, pero en eso a vato le llama un ex compañero de la prepa, diciéndole que iban a hacer una reunión de exalumnos. Ahí Dan pregunta quiénes han confirmado y su compañero le dice prácticamente que la única a la que no habían podido contactar era Susie. Dan se queda redecepcionado, pero aún así acude al bar donde era la reunión, esperando que en algún momento de la noche Susie aparezca. Sin embargo, en cierto momento, algunos de los ex compañeros de Dan empiezan a hacer comentarios feos sobre Susie. Una de ellas incluso inventa que de seguro Susie un día fue al médico y ahí descubrió que su panza era un tumor gigante y por eso ahora no les contestaba los mensajes. Asqueado de todo eso y sintiéndose culpable de cómo se portó con Susie, Dan se va de la reunión. Sin embargo, en eso se topa con Susie, o bueno, con Nani, porque recordemos que ella se presentó ante Dan con el nombre de Nani. Volviendo a la historia, aunque a Dan se le hace familiar la cara de Nani, piensa que solo son alucinaciones suyas y que está tan desesperado por encontrar a Susie que está viendo cosas donde no las hay. Debido a esto, Dan le pide a un amigo que le investigue sobre el paradero de Susie y el amigo reefectivo le dice que el último registro de Susie había sido un ingreso al hospital debido a que había tenido complicaciones en el embarazo, que después de dicho registro no se supo más de solamente que había tenido una gran hemorragia. Lo anterior hace creer a Dan que tal vez Susie había perdido la vida, y no solo eso, sino que al revisar los tiempos del ingreso al hospital, Dan se da cuenta que Susie esperaba un hijo de él. Debido a esto, Dan va al hospital donde había sido ingresada Susie a pedir más información, pero ahí se niegan a darle algún dato a Dan. Al ir de camino a casa, Dan casi atropella a una niña. Al bajar se da cuenta de que es la hija de la chica que había visto hace poco en el hospital, o sea, de Nani. Al ver raspada a la hija de Nani, Dan le insiste con ir al hospital. En el hospital, una de las enfermeras piensa que Dan es el padre de la hija de Nani, diciendo que estos tienen mucho parecido.
Debido a estos comentarios, una vez que el brazo de su hija es curado, Nani casi se la lleva corriendo de ahí, pero a esta se le olvida el cachorrito de su hija. Dan se queda con el perrito, el cual le recuerda mucho a su perrito, el cual era un cachorrito que una vez Susie se había encontrado, y como a esta no la dejaban tener perritos en su casa, prácticamente le había suplicado a Dan que conservara al perrito. Al día siguiente, Nani contacta a Dan para ponerse de acuerdo para que ella pase por el cachorrito de su hija. Una vez que llega a la casa de Dan, este le entrega el cachorrito a Nani, pero debido a el parecido que en ocasiones ve y al asunto del perrito, Dan le pregunta directamente a Nani si ya se conocían antes. Ahí Nani le dice que probablemente se hayan visto en el hospital, y para que no se pierda la costumbre, está toda nerviosa, casi que se va corriendo de allí. Por todo eso, Nani ya no quiere tener contacto alguno con Dan. Sin embargo, un día esta deja a su hija con su abuelita. La abuelita se desmaya y la hija de Nani, sin saber qué hacer, le termina llamando al doctor Dan. Dan acude rápidamente y ya una vez que Nani llega, esta va a buscar un coso para tomar la presión. Sin embargo, mientras lo buscaba, una foto que ella tenía con Dan se cae. Afortunadamente Dan no alcanza a verla y para colmo del colmo, resulta que a los pocos días a Nani la mandan llamar de la escuela de su hija, porque resulta que un niño le había jalado el cabello. Al llegar se da cuenta de que el tío del niño es Dan y ahí rápidamente Dan regaña a su sobrino y le pide que se disculpe con la hija de Nani. Ya hechas las paces, la hija de Nani y el sobrino de Dan se vuelven amigos, llegando al punto de invitarla a su fiesta de cumpleaños, donde la madre de Dan, al ver a la hija de Nani, enseguida comienza a verle mucho parecido con Dan. Es por esto que la doñita le regala un broche a la hija de Nani. Esta le quita un cabello pensando que así podía hacerle una prueba de ADN, pues el parecido de la niña con su hijo era demasiado que esta quería estar segura de que esa niña no fuera su nieta. Pero cuando su esposo y su hija se enteran de lo que quería hacer, prácticamente estos le dicen que estaba loca la doñita y que dejara de ver tantos dramas chinos. Y, o sea, le entiendo, amigos, los dramas chinos de verdad que te cambian la mentalidad. Pero bueno, mientras tanto, un día mientras Nani volvía del trabajo en un taxi, esta nota que el conductor está actuando de forma muy sospechosa y sin saber qué hacer, le termina llamando a Dan, diciéndole esposo y contándole por el camino que el taxista la estaba llevando, para que así el conductor se diera cuenta de que Nani no estaba sola y no le hiciera nada. Y aunque Dan se queda resacado de onda porque pues Nani lo está llamando esposo, este entiende todo y le sigue la mentira a Nani. Luego de un rato Dan logra alcanzar al taxi y en cuanto Nani se baja, Dan sale a recibirla, de forma que cualquier plan que el taxista tuviera queda frustrado. Ahí Dan la regaña preguntándole cómo su esposo puede ser tan despreocupado como para dejarla volver sola tan tarde, y Nani le responde que su esposo trabajaba en el extranjero y por eso no podía estar tan cerca de ella. Y bueno, ahora que Dan sabe que Nani tiene esposo, este se queda re triste porque pues para ese punto a este ya le gustaba bastante Nani. A los pocos días, Dan se encuentra a Nani y a su hija caminando en medio de la lluvia. Debido a esto, este se baja del coche y las ayuda a llegar sanas y salvas a su casa. Y como este se lleva a la hija de Nani cargada, en cierto momento la hija de Nani le dice papá a Dan. Y pues este ahí se queda re emocionado, pero rápidamente Nani como que trata de cambiar de tema o no sé, pero bueno, el punto es que todo esto hace que Dan pues se dé cuenta de que realmente quiere estar con Nani. A él no le importa si ya tiene una hija y de cierta forma digamos que Dan está tan obsesionado con Nani que a este ya ni siquiera le importa que ella tenga esposo. De hecho, un día cuando se pone a tomar con sus amigos, ahí estos le empiezan a decir a Dan que tienen varias chicas como para presentarle, pero Dan les dice que él no quiere a ninguna otra, o sea que él está enamorado de Nani, que solamente quiere estar con ella. Sin embargo, les dice pues que ya tiene una hija, pero que a él eso realmente no le importa porque para ese punto Dan se llevaba muy bien con la hija de Nani y se preocupaba por ambas, pero lo que sí les dice a sus amigos es que les aconseje cómo puede hacer que Nani se divorcie de su esposo. O sea, casi que con esas palabras lo dice y todos sus amigos se sacan de onda, se quedan como de que no, o sea, ¿cómo se te ocurre? Y pues Dan, al ver que nomás lo están criticando, mejor se va de ahí, mientras que sus amigos se quedan todos asustados pensando en cómo era que Dan, pues una persona que ellos consideran que es un buen partido, iba a terminar convirtiéndose en el amante de una mujer casada. Pero bueno, ya dicho esto, Dan todo tomado va hasta la casa de Nani y pues ahí está, al verlo que pues se anda tropezando, lo deja entrar. Ahí Dan le dice que la ama y que no le importa que esté casada y pues al poco tiempo estos se besan muy apasionadamente. Sin embargo, en cierto momento como que a Dan se le mezclan los cables y comienza a llamar a Nani con el nombre de Susie. A pesar de esto, Nani no lo detiene porque de cierta forma a ella como que le agrada que Dan aún recuerde a Susie,
porque pues técnicamente le está recordando a ella. Y pues es así como estos se siguen besando, pero digamos que Nani no está como que tan metida en la situación porque ella está pensando en la vez que pues tuvo, ya saben, que se perdió el respeto por primera vez con Dan. Y en un flashback nos muestran cómo Dan prácticamente se emborrachó para perderse el respeto con Suzy. Y una vez que pues estos terminaron, Dan de forma muy fría le dijo a Suzy que consiguiera pastillas anticonceptivas. Obviamente la Suzy no las consiguió porque pues de ahí nació su hija, ¿verdad? Porque si para este momento no les había quedado claro, la hija de Suzy es también hija de Dan. Pero bueno, ya he explicado lo anterior. En esto le llaman a Suzy como para algo urgente. Debido a esto, Suzy se va y deja a Dan ahí. Dan se queda fumando y luego de un rato la hija de Nani se despierta y esta le dice a Dan que lo invita a su fiesta de cumpleaños, la cual iba a ser el día de mañana. Debido a eso, a la tarde siguiente, Dan va todo contento de que con regalos para dárselos a la hija de Nani. Sin embargo, ahí se da cuenta de que el esposo de Nani, o bueno, el que él cree que es el esposo de Nani, ya regresó. Y pues a este vato le diremos Chen. Y luego de que Dan ve pues a Chen, a Nani y a la hija de Nani de que todos felices como una familia tradicional conservadora, este se da cuenta de que Nani nunca lo va a querer y que el tiempo que a lo mejor ella pasó con él fue nada más porque su esposo no estaba. Debido a esto, Dan se va de que todo dramático y todo enojado de ahí. Sin embargo, su enojo no dura mucho porque este sigue sin dejar de pensar en Nani. Debido a esto, este vato un día de que le llama a Nani y le dice: ¿sabes qué? Estoy afuera de tu casa y si no sales yo voy a subir por ti. Quedé. Pero bueno, el punto es que Nani termina bajando a verlo y pues ahí estos ahora sí finalmente se pierden el respeto, el momento que toda Latinoamérica y media China esperaba. Pero bueno, luego de lo anterior resulta que Nani le empieza a hacer preguntas bastante extrañas a Dan, como preguntándole por Suzy. Y pues ahí Dan se saca de onda y le dice: oye, pero ¿tú cómo sabes de Suzy? Y pues ahí Nani le dice que ella también iba a esa escuela, pero pues que ella iba como en el salón 2 y pues todos la llamaban de que Liyu. Dan como que no cuestiona esta explicación. Sin embargo, en eso Nani le dice cosas del pasado, como que a Suzy todos la trataban mal y le ponían apodos horribles. Ahí Dan le dice que se calle, que él en ningún momento ha sacado a tema al esposo de Nani como para que ésta se ponga a mencionar a Suzy. Y pues estos continúan discutiendo hasta que Nani le pregunta a Dan si en algún momento le llegó a gustar Suzy. Y pues Dan le termina diciendo que sí, pero que en ese momento él era tan inmaduro que le daba pena admitirlo. Y bueno, a pesar de esta discusión, estos como que terminan bien. Y Dan, muy ilusionado, le dice a Nani que el día de mañana era su cumpleaños y pues que la invitaba porque iba a tener como que una pequeña fiesta en un bar con unos amigos. Sin embargo, al día siguiente Nani no llega y es que a esta le habían ofrecido como un trabajo de diseñadora en otro lugar y pues se iba a ir junto con su hija. De manera que el día del cumpleaños de Dan, esta habla claramente con Chen y le dice pues que ya no quiere nada con él. Porque para ese momento digamos que Chen era muy amigo de Nani, entonces este prácticamente la había apoyado en sus momentos más difíciles y de hecho hasta se había casado con ella, nada más como para que Nani no fuera madre soltera y así como que no se le complicaran las cosas en la escuela a la hija de Nani. Sin embargo, estos no tenían como que nada romántico, pero pues Chen nunca había perdido la esperanza de que en algún momento pasara algo entre ellos y se volvieran un matrimonio real. Obviamente después de haberse perdido el respeto con el Dan y de seguir de enamorada de él, Nani le dice a Chen pues que no va a pasar nada entre ellos y que ya cada quien se vaya por su lado. Y obviamente Chen quedó como payaso. Pero bueno, ya explicado lo anterior, al llegar a la noche, Dan se da cuenta de que Nani no está por ningún lado y pues este está como de que no, ¿dónde está mi mujer? Y debido a esto, Dan les dice que ya se va porque pues este quiere ir a buscar a Nani. Pero en eso los amigos de Dan le dicen: no, pues espérate porque acaba de llegar Liyu, la chica que iba en el salón 2. Y pues es que para ese momento Dan pensaba que Liyu era Nani, porque recordemos que Nani le había dicho pues que ella era esa chica y que por eso sabía la historia de Suzy y Dan. Pero resulta que cuando Dan ve a Liyu, esta pues no es Nani, de forma que ahí Dan se da cuenta que todo este tiempo Nani era Suzy, porque pues era la única forma de que esta supiera cómo había sido la relación de Dan y Suzy, además de que esta le había dado muchas pistas con su voz, con su personalidad, etc. El punto es que ahí Dan se va casi que llorando a buscar a Nani, pero cuando llega a la casa de esta pues ya no la ve y ahí Chen le explica que esta se había ido por una oferta de trabajo. Y también le aclara que él y Nani, a pesar de que estaban casados, nunca realmente fueron un matrimonio.
Y pues Dan se queda todo destrozado porque pues ya no, de que perdió el amor de su vida y pues a su hija. Porque aunque en cierto momento Dan había pensado que a lo mejor Suzy había perdido a su hijo y por eso en los registros del hospital estaba como que había tenido complicaciones, ahí Chen le dice que en realidad Suzy había estado embarazada de gemelos, pero que había perdido a uno de ellos y pues solamente se había quedado con su hija. Y por si todo eso no fuera suficiente, también Dan encuentra la foto que él y Suzy se habían tomado cuando iban en la prepa en la casa de Nani. Y pues sí, el Dan quedó como payaso. Y así termina el drama. No, no es cierto, no termina así. Mentiris. Pero no, ya en serio, resulta que los años pasan, no sé cuántos años pasan o no sé si pasaron meses, porque no sé chino y ahí no le pusieron subtítulos, pero el punto es que Nani, o sea Suzy, regresa a la ciudad y pues esta regresa de que muy feliz con su hija y por alguna razón estas como que van a la preparatoria a la que iban Suzy y Dan, de forma que estas terminan viendo unas fotos de Suzy y Dan en sus años preparatorianos y pues ahí la hija de Suzy le dice que sí, Dan era su papá, ya que todo parecía apuntar a que en efecto este era el papá de ella, porque pues la hija de Suzy había crecido prácticamente viendo a esta ver la foto de Suzy y Dan de que en la preparatoria, además de escuchar muchas veces que esto se parecía a Dan, y pues bueno, ahí Suzy le termina diciendo que sí, que es su padre, y pues mientras la Suzy se queda repensativa, ahí la hija de Suzy de que voltea por otro lado y empieza a decirle a Suzy de que ahí está mi papá. Y pues la Suzy se queda de que a mí qué me importa, es una foto. Pero en eso resulta que en realidad llega Dan. Abraza a la hija de Suzy, quien recordemos pues ya sabe que también es su hija. Y pues Suzy lo termina volteando a ver con una sonrisa, lo que nos da a entender que pues estos se darían otra oportunidad, supongo. Y pues bueno, así termina este drama. Y respecto a mi opinión, yo la verdad les quiero decir que les super recomiendo este drama. Creo que ha entrado a mi top de dramas cortos favoritos. De verdad, me gustó bastante y siento como que no me lo esperaba. Para empezar, quiero decirles que los actores principales me parecieron muy buenos. Especialmente el actor masculino, siento que actúa muy bien. Y la verdad es que en un principio no me parecía guapo, pero conforme iba avanzando el drama, no sé, me iba pareciendo cada vez más guapo. Y pues sí, en general todo de este drama me gustó. La verdad es que no tiene los típicos clichés y siento que es una historia diferente y ni idea de cómo se llaman los actores, pero la verdad que voy a buscar más dramas de ellos porque les digo que sí me gustó bastante su actuación. Igual les voy a dejar ya sea el nombre del drama para que lo vean o si no en la descripción ya saben que les dejo donde lo pueden ver. Y por su apoyo les agradecería mucho si le dan me gusta a este video, comentan, comparten, también se suscriben si no están suscritos y si ya están suscritos activan la campanita de notificaciones. Recuerden que yo soy Yuna y nos vemos en un próximo video. Bye.